Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Papado ficción. ¿Qué queremos decir con papado ficción? Pues que están apareciendo desde los últimos años diferentes versiones, guiones cinematográficos o algo peor, culebrones de sobremesa, que lo único que hacen es dar diferentes versiones de lo que cada cual se le ocurre pensar que está pasando en la iglesia, que está pasando con el papado, y no es otra cosa, lo que estamos viendo, que signos de los tiempos, que confirmar lo que la Virgen nos dijo, la niebla, espesura cada vez mayor, confusión cada vez mayor. Y todo parte y o pasa porque no escuchamos, la gente no escucha realmente a la Virgen porque tenemos iniciativas propias. Y esto es un gran peligro porque aquí cada uno, lo primero que se le ocurre, lo cuenta, lo suelta, lo dice, y la gente, como va picoteando aquí y allá, buscando una salida en medio de toda esta confusión, pues lo único que se hace es ampliar la confusión y el desbarajuste. Ejemplos de todos los tipos, de todos los colores. Hoy vamos a contar algunos ejemplos, sin ningún ánimo de acritud para nada, sin ningún ánimo de ofensa para nadie. Lo único que queremos es que describir la realidad de lo que está pasando, que tomemos nota de lo que pasa y que salgamos de esta confusión, que seamos conscientes. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy buenos días. Bueno, pues nosotros estamos bien, los que creemos en la Virgen. Vamos a nombrar 5 mariofanías con las cuales ya obtenemos información más que suficiente para nosotros no hacer papado ficción. La de la Salet, cuando la Virgen dijo que el anticristo tendría éxito a los 12 años, la tilma de Guadalupe, el mensaje que le dio la Virgen al padre Gobi el 8 de diciembre de 1977, en el cual ella dijo que yo os diré a quién tendréis que seguir, Garabandal y Umbe, que son la misma, Mariofanía, y de las actuales, el auténtico don, que son los mensajes dados en Texas, que yo antes de que se me olvide, recomiendo vivamente que se escuchen, que se ponga la lista de reproducción, que la tienen en español, que se lean los mensajes continuamente. Yo lo hago con toda la frecuencia que puedo y cuanto más los escucho, más aprendo y más me veo confirmado en mi fe, menos miedo, si es que alguna vez lo tuvimos, o temor a equivocarnos o incertidumbre ante el futuro, menos tenemos, se disipa, nos vemos confirmados, son un auténtico don los mensajeros, son Dios Padre, Dios Hijo y la Santísima Virgen María. No creo que pueda haber nadie más autorizado, ¿verdad? Así que recomiendo vivamente escuchar y trabajar los mensajes de Texas. Bueno, ahora Arturo, estamos Agustín, peor. perdona, antes de que sigas, muy rápidamente, sintéticamente, cogiendo estas 5 mariofanías de diferentes fuentes que nos has dicho que vienen del cielo, sintéticamente, dinos qué conclusión sacamos, qué nos enseñan, cómo nos sitúan, por qué nos orientan bien. La conclusión que sacamos es la que se concreta y se particulariza en UMBE. Es una única conclusión, que el último papa fue Benedicto, que ahora estamos en un momento de discontinuidad, esperando a Pedro Romano, y la Santísima Virgen, como estamos en el sábado santo de la Iglesia, tiene la llave del papado. Esa es la conclusión. Pero la realidad es que el mundo católico está peor que en tiempos de Bergoglio. Estamos peor incluso que cuando se perpetraron los cambiazos en Bilbao. ¿Cómo es posible si vamos avanzando, si tenemos más información? Es misterioso, ¿verdad? Pero es así, porque la niebla se va expandiendo. No se trata tanto de saber muchas cosas, sino de saber cosas buenas. Y hay personas a las cuales el saber los ha henchido, los ha ensoberbecido o los ha nublado. En los mensajes de Texas se dice lo mismo que en un momento dado la Virgen le dijo a Feliz Asistiaga: ten fe como si fueras una niña. Esa infancia espiritual, ese darle nuestro crédito, nuestra confianza a la Santísima Virgen, para que sea ella quien disponga de nuestro entendimiento, quien nos vaya dando luces en el momento adecuado, hay que hacerlo. Si no se hace eso,
ella, por muy buena administradora que sea, que no la hay mejor que ella, no puede administrar nuestros bienes si no se los damos, ¿verdad? Eso hay que hacer. Depositar en ella nuestra voluntad, nuestro entendimiento. Y no solamente no quedaremos defraudados, sino que iremos avanzando por el camino más corto y más seguro en la comprensión de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Bueno, nadie elige ni cuándo nace, ni en qué país, ni el sexo que le toca, aunque ahora digan que sí, ni en qué fecha va a producirse su juicio particular, ya sea cuando fallezca, que es lo más probable, pero en la última generación ya no es tan probable que sea en ese momento, sino en las diferentes fases de la parusía del Señor, que es para lo cual la Virgen nos prepara. Pero hay una condición. Primero, como somos católicos, asumir cómo está la Iglesia, porque no tendría sentido no solamente que el Señor viniera si la Iglesia no estuviera tomada, sino que no tendría sentido tampoco que la Virgen nos preparase si ese primer capítulo, esa primera línea generatriz de Umbe no fuera importante. ¿Cómo que no es importante? Es trascendental, es vital, es insoslayable. Y llega ya el momento en el que tenemos todas las pruebas para resolver de tomar bando. No se puede estar ahí entre dos aguas, como la canción de Paco de Lucía, entre dos aguas. No, porque aunque suene bien esa canción, pero aplicada a la letra o el concepto a la vida espiritual, es peligrosísimo estar entre dos aguas, porque uno puede terminar en la red que no es la del buen pescador, sino en las redes del demonio, ¿no? La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Bueno, vamos hoy a tirar de forma geométrica los conceptos. Es un programa en el cual yo voy a tratar de ser escueto y casi que se pueden tomar apuntes o escucharlo un par de veces. Vamos a recordar conceptos fundamentales, pero que hoy hay que poner sobre la mesa. Vamos a ver, empezamos, si te parece, Arturo, ¿quieres decir algo antes de que empiece? No, sencillamente decir que me parece perfecto, que totalmente de acuerdo, que hay que hacerse como niños si queréis entrar en el reino de Dios. En este caso, si queremos ir de la mano realmente de la Virgen, hay que hacerse como niños, esa infancia espiritual, porque solo con ella vencemos esta durísima prueba que es contra el misterio de iniquidad, que no es ninguna broma. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como bien has dicho, que hay que elegir ante esta oferta variopinta de opciones, de teorías, de papadoficción, pues mucho cuidado porque hoy vas a explicar cómo hay que elegir bien. Porque el papadoficción no termina en el papadoficción, como me dijo a mí una vez un sacerdote. Bueno, el papa está muy lejos y no sabe ni quién soy, ni cómo me llamo, ni qué hago. Efectivamente. Pero si estás unido a esa cadena, como hay continuidad, van a tirar de ti. El primer eslabón tira del segundo y así sucesivamente hasta el eslabón número N, que serás tú. Así que el papado ficción se aplica al obispado ficción, a la prelatura ficción, etcétera, etcétera. Efectivamente, Agustín, lo que siempre venimos diciendo, la falsa obediencia, la obediencia a través de la cual, en ese documento masónico que lo venimos advirtiendo, que los papas lo han advertido, que no es cosa de Agustín y mía, que es que los papas, los propios verdaderos papas, desde el siglo XIX, una vez que lo descubrieron esa estrategia, lo presentaron al mundo. Ojo, hijos de la Iglesia, tengan en cuenta esto, que los enemigos quieren ocupar la sede petrina y por medio de la falsa obediencia arrastrarnos a la muerte. Agustín, lo estamos ya viviendo, se ha cristalizado. Es que, Arturo, tú eres periodista con título y yo aficionado a periodista, pero lo que se está produciendo es aquello de matar al mensajero. Vamos a ver, nosotros somos futboleros. Si nuestro equipo de fútbol juega fatal y pierde por goleada con el eterno rival, no nos gustará recrearnos en la lectura de la crónica, pero ¿qué culpa tiene el periodista? No te va a engañar, es que tu equipo ha jugado muy mal y el rival le ha dado una paliza. No la pagues con el periodista, ¿o qué quieres? Que te cuente un partido que no ha existido. Pero es que algunos se enfadan con los que contamos la verdad. Bueno, pero ni que nosotros hubiéramos tramado lo de los dos papas, lo de la pandemia, que no hemos sido nosotros, que eso está ahí y nosotros lo contamos y se molestan con nosotros, ¿sabes? Porque no les gusta lo que decimos, porque ellos
preferirían que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son como son y ya está. Bueno, vamos a empezar. Primer concepto fundamental. Hay dos líneas en las cuales se puede situar el papado, la línea verdadera y la línea falsa. Hoy ya digo que vamos a ser muy pedagógicos, para que nadie se pierda. La línea verdadera es una línea que no se ve ahora y que presenta una discontinuidad entre Benedicto, que fue el último papa canónico, y el papa que tendrá por lema Pedro Romano. Esa es la línea verdadera, totalmente minoritaria, claro. La línea falsa es la línea visible que tiene continuidad. Una vez que la inauguró Bergoglio, ya hay continuidad con Preboste. Ese concepto es fundamental. No se pueden hacer juegos malabares de coger segmentos de una línea, ponerlos en la otra, cruzarlas, combinarlas. No, no. Imaginemos que son dos cables de alta tensión con diferencia de potencial diferente. Pues no puedes ponerlos en contacto porque se forma un cortocircuito y te puedes quedar achicharrado o antes incluso saltará un arco eléctrico y tampoco la vas a contar. Bueno, entonces, situémonos en la línea verdadera, que es la de la discontinuidad. La otra tiene continuidad en la impostura con dos falsos papas, a los cuales se les aplican todas las mismas reprobaciones de injusto, violento, que su bendición, como no son papas, no tiene valor para Dios y no detendrán la catástrofe. Solamente la Virgen, de forma particular, desenmascaró a Bergoglio, que no era cura. Preboste sí es cura, pero los demás son lo mismo. Como bien dices, no tienen valor porque no son papas, pero es que además hay algo todavía peor, Agustín, porque se puede no ser papa con buena intención. El problema es cuando formas parte de una trama, de una mafia golpista que forma parte de un intento de acabar con la Iglesia, destructora, demoledora, etcétera. Claro, entonces, con mucho menos razón, Dios se va a hacer cómplice de esas falsas bendiciones. Sí, es que dentro de los oficialistas de este papado ficción hay algunos que citan a cuando hubo 3 papas. Es que la situación no es comparable. Bueno. Vamos a comenzar viendo qué grupos de guionistas de este papado ficción nos encontramos. Insistimos, bueno, lo decimos con todo respeto, pero está ahí, es una descripción de lo que nos podemos encontrar en el escaparate de Internet y que la gente termina agarrándose a estas cosas y confundiéndose. No tenemos más remedio que contarlo y para que la gente despierte. Sí, porque antes de hablar de todos estos grupos, tenemos que recordar que San Pedro, el príncipe de los apóstoles, nos entregó las llaves a los que creemos en la Virgen. La Santísima Virgen después explicó cómo iban a sucederse esos cambios de papa, que ya la palabra cambio está mal aplicada al papado, porque la masonería eclesiástica es quien hace los cambios y realmente son golpes de Estado, pero claro, la Virgen tuvo que velar el mensaje. No iba a decir en 1971, en el tiempo que queda darán 2 golpes de Estado más contra el vicario. Hombre, si lo hubieran dicho así, ya no hubieran llegado hasta nosotros. Y finalmente, San Miguel Arcángel nos dice que el próximo papa, que todavía no sabemos quién es, pero, importantísimo, no aparecerá de ningún modo antes del aviso, concepto importante, ya será el encargado de pastorear a la iglesia fiel, que será muy exigua en número, hasta la parusía. Unos serán arrebatados, otros serán preservados, hasta que el Señor llegue de forma visible al final. Bueno, primer grupo que no quiere entender por dónde va la llave del papado serían los oficialistas. Bueno, ese es el más numeroso y ahí hay varios subgrupos. Vamos a nombrar, porque nosotros sí queremos concretar para que la gente se sitúe. Ejemplos.
Bueno, el primer subgrupo es el más numeroso, que son los que no contemplan otra posibilidad de que el Santo Padre León XIV no sea verdadero vicario de Cristo. Son el 90 y tantos %. Obispados, congregaciones, colegios de enseñanza católicos, medios de comunicación, cofradías de Semana Santa, hermandades del Rocío, etcétera, etcétera. Bien, luego hay un subgrupo, habrá más, ¿no? Pero bueno, para poner una muestra, que son, este es más sutil, los que tenían a Bergoglio por papa falso o ruinoso, por ejemplo, los curas con sotana tradicionales de la extinta sacristía de la Vendée, o algunos actuales, y ahora están ilusionados, ven que se abre un escenario de esperanza, nada más lejos de la realidad. Bueno, oficialistas. Luego hay otro subgrupo, que son los que, donde dije digo, digo Diego, los que, por ejemplo, como el padre Lofeudo, en su día, a la muerte de Benedicto, dijo que era el catejón, y ahora dice que Preboste sí es papa. Bueno, conculcando y soslayando, como todos los demás grupos, el derecho canónico. Vamos a meter una cuña pequeña de derecho canónico que el otro día tú publicaste en tu canal de Telegram. No se trata de saber mucho, sino unas cuantas ideas con las cuales ya se asume por qué está pisoteado el derecho. Por ejemplo, vamos a ver, la Constitución Universi Dominici Gregis ya fue publicada por Juan Pablo II, precisamente para, llegado el momento, desactivar todas las maniobras de la masonería eclesiástica. El punto 169 del Código de Derecho Canónico dice que si alguien sin derecho a voto, que no pertenezca al colegio cardenalicio, entra a votar, automáticamente se anula la votación. Entraron más de 100. Faltaban 17 cardenales que eran menores de 80 años a la muerte de Benedicto. Entraron 133 cuando la Constitución Universi Dominici Gregis limitaba a 120 el número de votantes. Además, los que dicen que los verdaderos cardenales votaron a Preboste, en primer lugar, ¿eso cómo lo saben si el voto es secreto? Y en segundo lugar, si eso realmente hubiera sido así, también hubiera quedado invalidada la elección por haberse puesto de acuerdo. Es que no se puede poner de acuerdo ni siquiera el grupo de verdaderos cardenales. Así que por numerosos motivos canónicos, esa elección fue inválida, nula. De un antipapa solamente puede salir otro antipapa, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta era la cuña de derecho antes de proseguir analizando los diferentes grupos. Digamos otra idea importantísima. No existe la figura de un papa bueno o legítimo entre Benedicto y Pedro Romano. Esa no existe. Así que si alguien pretende que esa figura tenga lugar, se la estará inventando, pero sí, y lo mismo sucedería si alguien se inventara una papisa al final de los tiempos. No demos ideas, que eso no existe. No inventen figuras que no tienen lugar en el escenario. Así que, o Preboste, a ver, o es bueno o es malo. Esto es como los niños chicos. Bueno o malo, ¿verdad? O mentira. O sea, elige. Es que no hay lugar para que sea mitad y mitad, o ahora sea malo y luego sea bueno, o ahora sea bueno y luego sea malo, a que sea un intermedio, que no. Entonces, al final, claro, esto lo está propiciando Dios para que todo el mundo decida. Hombre, para que nadie tenga argumento de, hombre, Señor, es que me has dado a elegir entre 14 opciones y estadísticamente era muy difícil acertar. No, hay que elegir entre 2, que eso es lo católico de toda la vida. Gracia o pecado, verdad o mentira, luz u oscuridad, con la Virgen o sin la Virgen, por la ruta de la llave de Pedro o por otro lado. Al final hay 2 caminos, por mucho que traten de presentarnos un montón, para ver si así me escapo por alguno, ¿no? No te vas a escapar por ninguno, solamente es el camino estrecho de la vía sacra de Umbe. Si es que fuera, no vas a llegar con éxito a la parusía, si es que la Virgen no va por ahí. La Virgen nos ha marcado ese camino entre la primera y la segunda venida. Bueno, vamos a ver. Agustín, de las 5 manifestaciones de Nuestra Señora en diversos sitios que has mencionado al principio de este vídeo, quisiera que muy brevemente me dijeras de cada una de ellas, que ya es curioso que la gente cree que Dios envió profetas en el Antiguo Testamento y hasta San Juan Bautista, pero no creen que María sea la reina de los profetas, no la toman en serio. Eso es digno de resaltar. Pero quiero que me digas muy brevemente, por ejemplo, la Salet, ¿qué significa
que el anticristo tendrá éxito a los 12 años, que se nos dijo en la Salet? Pues esa frase de la Salet, y solamente se puede interpretar como que a los 12 años de la llegada de Bergoglio, ¿qué es lo que ha sucedido? Haya llegado Preboste. Eso también es casualidad, ¿no? Si aquí todo son casualidades. A ver, pues que todo indica a que Preboste se corresponde con ese animal que apareció junto al pozo, que no era ni perro ni gato, el anticristo, y la Virgen a continuación preguntara, ¿sabes en qué mes estamos? Respuesta, ahora podemos darla. En el mes en el que apareció Preboste, el anticristo. Pues ya está, así que está clarísimo para quien quiera ver. Totalmente. Segunda, la tilma de Guadalupe. ¿Qué nos enseña la tilma de Guadalupe? Brevemente. 46 estrellas agrupadas en constelaciones según los nombres de los papas que ha habido desde que la Virgen le dio la tilma a Juan Dieguito hasta Benedicto. 46, no hay más, 46, esos son. El libro azul del Padre Gobi. Un ejemplo, 8 de diciembre del 77, yo os diré a quién tendréis que seguir. Garabandal, Umbe, que son una única sola profecía. ¿Qué no vamos a decir de Garabandal y Umbe? Que en el tiempo que queda, pues antes del final de los tiempos, pues habrá 3 o 4 papas, según se cuente o no se cuente, al asesinado Juan Pablo I, con lo cual Bergoglio y Preboste no encajan ni a martillazos ahí, solo hablaremos después. La Comunidad de Texas, donde se nos dijo que, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Los obispos actualmente se han convertido en algo peor que demonios. ¿Qué más podemos sacar de estas revelaciones privadas? Pues Dios Padre ha dicho que el trono de San Pedro está usurpado, que quien lo ocupa ahora no es suyo, y la Santísima Virgen, 8 días después de la elección de Preboste, aclaró las dudas al respecto y dijo, ¿pueden los lobos dar a luz a un cordero? No. Más claro el agua, ¿no? Entonces, además de la misión de Texas, antes de que se me vaya el hilo, como yo estoy trabajando bastante esos mensajes, mira, Arturo, he visto algo que es palmario. Después de tantas horas de mensajes y de darle tantas vueltas, es evidente que en ningún solo momento, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni la Virgen, nos dirigen hacia soluciones humanas, hacia que tengamos esperanzas en algo que sea derivado de que la situación geopolítica, económica, se enmiende. No, absolutamente nada. Todas sus peticiones son para que nos dirijamos hacia ellos. Es decir, ¿estamos o no estamos ya en un momento de irreversibilidad, tal y como sabemos por Umbe desde la Semana Santa del 2020? Absolutamente. Y sobre todo desde la llegada de Preboste. Si es que cada vez el cielo nos va suministrando una información de forma más acertada para que los que estamos pendientes vayamos aprendiendo. Claro, los que todavía se han quedado en la primera lección o ni siquiera han abierto el libro, a eso ya se les ha hecho muy tarde, porque ya hablar de esto con la gran masa de católicos es que se pierden, es que no se enteran, es que no, ya esto les desborda. Y luego, Agustín, tenemos que recientemente ha habido una noticia que en días pasados había un grupo de protestantes de una secta que estaban esperando ser arrebatados un día o no sé qué. Y claro, como eso es también teología ficción, eso de dar esos días y cómo hacen esta gente, y además a destiempo y demás, pues claro, eso genera descrédito cuando luego nosotros hablamos de los arrebatamientos. Sí, porque como los protestantes lo único que tienen es la Biblia, pues sí se la leen y se la releen, pero la interpretan mal. Ellos, pues básicamente dicen que todos los protestantes van a ser arrebatados antes de la tribulación, que además luego la tribulación la dejan para el año 2040, algunos, yo que sé, como hay tantas sectas protestantes, y además tienen un problema. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si son 3 millones, que van a hacer un sorteo, a ver a quién les tocan las 144.000 plazas. En fin, yo creo que, bueno, por eso los católicos, como el padre Olivera Rabasi, yo creo que en su día, por eso dijo que los arrebatamientos son protestantes. A ver, padre, que los protestantes los expliquen mal no significa que no haya arrebatamientos católicos. Esto es como el otro día una persona que yo le dije, a ver, no, por hablar mal de los talmúdicos estoy defendiendo al resto de países cuyo objetivo es borrar del mapa Israel. Es que aquí siempre pasa igual. Si hablas de un bando parece que eres
o muy amigo de ese bando y enemigo del otro, viceversa. En España, ahora la moda es que los de derechas van con Israel y los de izquierdas con Palestina. Pero ni que esto fuera el clásico Madrid-Barcelona. Es que la gente no se entera. Claro, porque han perdido la sobrenaturalidad. Y como sus fuentes de información son las del mundo, ¿qué esperan? ¿Enterarse? Pues no. Efectivamente, se mueven por la ideología y no por la fe y el amor a la verdad, la única verdad, lo cual, si tú amas la verdad o procuras amar la verdad, no tienes bandos ideológicos, defiendes lo que es justo y denuncias lo que es injusto, venga de donde venga. Seguimos, Agustín, ¿qué más tenemos que decir ahora? Seguimos para terminar con este primer grupo de oficialistas, pero esto es de aplicación para todos. La Virgen en Umbe solamente habló de un papa violento e injusto después de Benedicto. Y eso, desde el primer momento, y hoy lo recordamos, creemos que fue por dos razones. La primera, para no hacer más compleja de lo que ya lo es, la comprensión. Porque si no, si hubiera hablado de dos, hubieran podido pensar algunos, Bergoglio es el bueno y después llega el malo, el falso profeta, ¿no? O Bergoglio es el malo y luego llega Pedro Romano. No. Entonces, la Virgen solamente habló de uno, porque son la misma unidad, la impostura, para que supiéramos por dónde va esa línea de la masonería eclesiástica y nos saliéramos de ahí. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, seguramente, porque de esa manera ha desactivado los planes de la masonería eclesiástica. Si hubiera hablado de un segundo, pues la masonería hubiera podido poner a otro. Ya da igual, que ponga a preboste 14 a preboste 27. Bueno, más que preboste 14, ya sabemos que preboste es Bergoglio 2.0, como pueden poner Bergoglio 3.0, Bergoglio 4.0, nos da igual. Sabemos que es una línea antipapal, una línea donde se ha confirmado, se ha institucionalizado la impostura al servicio de la mentira y del engaño. Exactamente, así que en esa línea no hay que permanecer ni un momento más. Hay que salirse de esa línea con lo que supone. Es que si no se sale de esa línea, pues uno permanece en la zona de niebla, o cuando se podía fumar, ¿no? Sálgase usted de la zona de fumadores, porque está respirando aunque no quiera los monóxidos, ¿no? Y el alquitrán. Pues esto que es como bien dijimos en un programa, es la muerte dulce la que nos trae este personaje que está ahora. Bergoglio 2.0 trae una muerte dulce. Sí, claro, porque no es lo mismo que te mueras por falta de oxígeno debido a que te estrangulen con un cable de acero, eso es muy angustioso, a que te quedes dormido por respirar un tóxico y no te enteres. Pero si al final te vas a morir, o sea, no es ningún consuelo, ¿no? Bueno, pues por eso la Virgen en Umbe solamente habló de un papa injusto y violento, porque, otra idea importante, preboste es violento porque ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia y es injusto porque es fruto del segundo cambio de papa por golpe de Estado a Benedicto. Es decir, que por eso es adecuado aplicarle los calificativos de violento e injusto a preboste, no solamente a Bergoglio, que también lo era. Y porque se ha vinculado por completo en comunión con el antimagisterio de Bergoglio, que es un antimagisterio que va en violencia contra la sana doctrina. Claro, él mismo lo ha dicho, por la boca muere el pez. Bueno, y recordemos también, preboste ni es ni será papa a futuro por algunas razones. Si siguiera hasta que llegara el Señor, entonces no le dejaría el sitio al falso profeta. Si muriese de forma natural, no sería el catejón, porque el catejón es retirado. Si te mueres de forma natural, no eres el catejón. Y tampoco sería Pedro Romano. Y no puede ser mártir, o porque lo asesinen, o porque lo encarcelen, porque además de que ya el papa mártir del tercer secreto de Fátima en su explicación figurada fue Benedicto, porque el catejón que fue Benedicto tuvo que ser mártir sin que se notara. Lo hemos explicado, el catejón oficialmente de cara al mundo no puede ser mártir, porque entonces se desactivaría la gran impostura religiosa. Así que esos que dicen que preboste será mártir y que todos lo veremos, están cayendo en la gran contradicción, entre otras muchas, de no darse cuenta de que de esa manera desactivan la impostura, y eso la masonería eclesiástica no lo puede permitir porque se quedarían sin público, si manifiestamente de forma
patente, engañan a todos. La gente es verdad que está muy aborregada y puede ir allí al Vaticano a quedarse embobada con los drones de Bergoglio y con todo el espectáculo, ¿no? Eso sí lo pueden hacer delante de las narices, pero lo que no pueden hacer delante de las narices de la audiencia es martirizar al Papa ni encarcelarlo, porque, hombre, la gente a tanta torpeza no llega y entonces dirían, aquí hay gato encerrado. Así que, por esas 3 razones, Prevoste ni es ni podrá ser verdadero Papa, además de las razones proféticas y además de las razones de los signos de los tiempos y canónicas. Bueno, seguimos con las variantes creativas del papado ficción. Bueno, vamos a seguir, porque hemos hablado del primer grupo, que tiene varios subgrupos, el de los oficialistas. Aquí, con estos grupos que quedan, vamos a ir muy de puntillas, porque no merece la pena, una pincelada de cada uno, para que nos situemos. Vamos a ver, segundo punto, yo una vez escuché a don Antonio Yagüe decir que, como solamente el Papa tiene potestad para hacer cambios en la Eucaristía, el Papa que haga eso, entonces sí será el falso profeta y dejará de ser Papa. Por eso él tenía como verdadero Papa a Bergoglio, porque es cierto que Bergoglio no suprimió la Eucaristía, no acabó con la transubstanciación. Pero eso es un grave error conceptual, porque la gracia de Estado y las palabras del Señor en Cesarea de Filipo impiden que un verdadero Papa haga eso. Y no puede tampoco suceder que cambies y seas un día vicario y al día siguiente falso profeta. No, es lo que hemos dicho antes, no se pueden cruzar las líneas. Si eres vicario, podrás ser pecador, podrás irte al infierno, eso sí, pero no puedes ser falso profeta, porque la gracia de Estado lo impide, como el ejemplo que hemos dicho. Si eres verdadero esposo, lo que no puedes es adulterar con tu esposa, por definición. Podrás ser mal marido, ser lujurioso, todo eso sí lo podrás hacer, pero no, un verdadero marido no puede cometer adulterio en la cama con su esposa, pues porque es verdadero esposo. Pues esto es igual, no puede convertirse en adúltero si de verdad es marido, ¿no? Pues ese grave concepto lo explicó el profesor Yagüe. Sí, una auténtica ocurrencia bien extraña. Es una forma de jugar a caballo ganador. Yo creo que todos ellos de alguna manera quieren jugar a caballo ganador sin arriesgar, como si pudieran asegurar el éxito de sus predicciones. Pero eso no es jugar limpio, eso no es posible además. Y hay que hacer un salto de fe. Lo venimos diciendo, la última prueba de la Iglesia es contra la fe. Y la fe exige dar un salto. ¿Pero de quién te fías? De la Virgen. Hay que fiarse de la Virgen. Agustín, entonces, esto que nos has dicho de esta teoría, ¿cómo es posible que haya personas, comunicadores y sacerdotes, que piensen que estamos en el final, incluso en algún momento ya han dicho, como dijo el padre Lofeudo, que Benedicto fue el catejón, y pensando que estamos en el final, sin embargo, pues digan ahora que este Prevoste sí es papa, pero entonces la impostura, ¿cuándo va a venir la impostura? ¿Cuándo va a venir un falso papa para que sea el falso profeta y acabe con la transustanciación? Es que si todo está ya tan cerca del fin de la transustanciación, porque además ellos mismos te dicen que el ataque contra la Eucaristía está ahí, es lo próximo y tal. Entonces, ¿cómo un verdadero papa, como acabas de decir, como este León, va a acabar con la Eucaristía? Y si no es él y es Bergoglio 3.0, ¿cuándo va a aparecer ese antipapa sin gracia de Estado para acabar con la Eucaristía? ¿Estas teorías cómo se sustentan? No se sustentan porque son teorías de hombres. Y este campo es muy delicado como para que nadie, por muy listo que sea, piense que puede vencer la partida por sí mismo, acudiendo al ajedrez, contra un rival muy fuerte. Y sin la dama, dime tú a mí cómo vas a ganar. Imposible. Pues esto es igual. Como se predican a ellos mismos, o porque juegan a caballo ganador, o porque tienen otros intereses, o por miedo, o por lo que sea. Por falta de oración, falta de penitencia, falta de humildad. Pues al final explican errores, claro. No explican lo que dice la Virgen. Nosotros no es que seamos más listos que estas personas que vamos a nombrar, que seguramente serán bastante inteligentes y tendrán más conocimientos que nosotros. Pero sí nosotros, como hemos sido fieles en no salirnos de lo que hemos aprendido de la Virgen, pues nosotros realmente no hablamos por cuenta propia, somos unos mandados, explicamos lo que hemos aprendido de ella y por eso no nos equivocamos, no por nuestra honra, sino por la honra de la Virgen. A ver, todo el mundo no puede equivocarse, lo hemos dicho otras veces. Aquella santa familia, la familia Arrieta Sistiaga,
pues tuvo que ser fiel para transmitir los mensajes y para no esconder el cuaderno. Bueno, pues luego tuvieron que llegar a otros que también fueran fieles, ¿no? Porque si no, ya el cielo, ¿qué pasa? Que se habría equivocado de ayudantes. No es eso. Bueno, seguimos. Otra teoría bastante disparatada, la hemos oído a una persona que ha sido un gran mariólogo, un gran estudioso, veterano, Eduardo López Padilla. Eduardo López Padilla, como nos pasan tantos vídeos, yo no suelo ver mucho, pero de los que veo, pues claro, me voy quedando con estos errores. Se me quedan grabados porque me di cuenta de que son opuestos a lo que nosotros explicamos. Dice don Eduardo que habrá un cisma del cual saldrán dos papas, el verdadero y el falso. Eso no es así. No habrá ningún cisma del cual salgan dos papas, el verdadero y el falso. Ya hemos tenido golpes de Estado. En fin, otra teoría que no se sustenta. Si alguna vez esas teorías tuvieron cierta validez, desde el punto de vista de que, bueno, aún no había argumentos para refutarlas, ese tiempo ya pasó. No estamos hablando de primeros de siglo. No, estamos hablando de septiembre del año 2025. Así que esas teorías ya han quedado obsoletas. Hay que bueno, no sabemos si este señor la sigue manteniendo esa teoría o quizá ha dado marcha atrás. No lo sabemos. ¿O tú estás convencido de que él mantiene esa teoría? Yo creo que sí, porque el vídeo que yo vi al que me estoy refiriendo es reciente, de hace unos meses. No estoy hablando de un libro que él escribiera hace 15 años en tiempos de Benedicto Juan Pablo II. Quizás se refería al cónclave de mayo y que se imaginaba algo así y creo que luego llegó a pedir perdón, que se había equivocado, me parece, no estoy seguro. Sí, pero si nosotros no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Y pensamos que estamos siendo respetuosos, no juzgamos sus intenciones, pero sí creemos que es nuestro deber denunciar los errores, que por otro lado no se extrañarán si ven este vídeo, porque nosotros venimos explicando otra teoría desde hace mucho tiempo. Bueno, en definitiva, si el señor López Padilla ha dado marcha atrás y ha dicho que está equivocado, maravilloso. Y si no, si cualquier otro se ha quedado con esa teoría errada, bueno, pues que sepan que nosotros decimos que no, que eso no puede ser así. Esto que acabas de explicar de que va a haber un cisma entre un papa verdadero y uno falso. De hecho, el cisma ya empezó cuando le dieron el golpe de Estado a Benedicto y ahí empezaron ya las dos líneas. La del verdadero papado que se mantenía en sede impedida y la de la usurpación, la ocupación del trono petrino con el oficialmente Papa Francisco, que en fin, ahí empezó realmente el cisma. Claro, y antes decíamos, hay personas que hablan del final de los últimos tiempos, pero no asumen, en concreto cuando hablan del aviso, que en el aviso solamente habrá de forma oficial un papa injusto. Entonces, por ejemplo, el padre Luzón Peña habla del aviso y tenía a Bergoglio por verdadero papa y a Preboste. Padre Luzón Peña, si habla del aviso, no tenga por verdadero papa a Preboste, porque en el aviso solamente habrá un papa injusto. ¿Entiendes? Es que no se pueden compatibilizar cosas que son excluyentes. Eso lo hemos aprendido de la Virgen de Umbe, por supuesto, este concepto tan importante, y que Pedro Romano aparecerá después. Y luego, Agustín, como tú le dijiste en uno de los últimos vídeos a Monseñor Satué, el nuevo obispo de Málaga, no nos tenga por cismáticos. Recordar lo que acabo de decir ahora. El cisma empezó con el golpe de Estado que le dieron a Benedicto. Los cismáticos, ¿quiénes son? Bergoglio y su camarilla. Todos los que están en comunión con Bergoglio y ahora Preboste son los cismáticos porque se han unido a un cisma, porque el cismático es Bergoglio. Y los que están en comunión con su antimagisterio, Agustín, es que es así de sencillo. Es así, pero como está todo invertido, a nosotros nos acusan de ser cismáticos, herejes. Bueno, eso se cumple en la palabra de Dios, que creerán que están dando culto a Dios matándos, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, yo conozco una persona que a mí me ha bloqueado y yo sé que él siente que conmigo tiene una cruz y un sufrimiento y seguramente lo ofrecerá a Dios. Bueno, porque él no admite que yo diga que son falsos papas Bergoglio y Preboste. Para él son totalmente legítimos, en fin. Bueno, vamos ahora con la teoría de Reyes Airal. ¿Qué nos trae, qué ocurrencias nos trae Reyes Airal? Reyes Airal dijo en un vídeo que yo lo vi, claro, a mí que nadie me pida los enlaces de estos vídeos, porque no me faltaba a mí nada más que estar guardando y archivando los vídeos de otros. Y yo no tengo además te digo una cosa, Agustín, mejor que no lo vean. Para que les confundan, mejor que no lo vean. Esa es mi opinión. Yo ya tengo muy claro, por ejemplo,
este León XIV, no se le debe ni mirar ni escuchar. Es como Bergoglio, te confunde, te seduce, te embruja, te engaña. Hace poco ha hecho una catequesis, el pasado miércoles, en Roma, donde ha generado un lenguaje diabólico para hacer creer que Jesús, cuando bajó a los infiernos el sábado santo, se llevó absolutamente a todos. Los dejó vacíos, también se llevó a los malos, no solamente a los justos que estaban esperando en el seno de Abraham, se llevó absolutamente a todos. Eso es lo que ha dejado caer, porque tiene ese lenguaje de confusión serpenteante, terrible. Entonces, mucho cuidado con lo que se escucha. Y pues comunicadores como este que siembran errores, yo recomiendo no escucharlos. La Virgen en Texas dice, escuchadme a mí, os pido vuestro oído, así no seremos confundidos. Bueno, Reyes Ayral en un vídeo dijo que Bergoglio trabajaba sin saberlo para el anticristo. Toma ya, ¿cómo que sin saberlo? Esa es otra teoría nueva, si aquí todo el mundo es muy creativo. Y, curiosamente, él, en el libro último que ha publicado, como es un buen conocedor de las profecías de su compatriota estigmatizada, Marijuli Jaeni, tiene la famosa profecía de Marijuli Jaeni. En el final de los tiempos habrá 2 antipapas consecutivos. Y para el señor Ayral, Bergoglio y Preboste son papas. Señor Ayral, si estamos en el final de los tiempos y se tiene que cumplir la profecía de Marijuli Jaeni, Preboste tiene 70 años, imaginemos que le da por vivir 90, luego vienen 2, o sea, a este paso cuando llega el señor, en el 2314, espabile, hombre, que no, la cosa no va por ahí, por ese cronograma. Pero claro, es que no es que sea tonto, es que no quiere contar la verdad, que es diferente. Y no quiere. Entonces él está jugando a caballo ganador, vendo mi libro de profecías, no me meto en problemas, y ahí estamos insinuando que la iglesia está muy mal, pero que realmente ahora no, más adelante, ya veremos, en fin. Sí, Agustín. A ver, que el señor Reyes Ayral diga que Bergoglio no sabe lo que hace, eso no se lo cree nadie, absolutamente nadie. Sabía lo que hacía. Desde que salió al balcón, bueno, desde antes, acuérdate, el discurso que daba, el último discurso ante los cardenales, Benedicto, como cuando la cámara le enfoca a Bergoglio, se pone la manita en el pecho, signo de obediencia masónica, Bergoglio, como diciendo, señores, que sí, que aquí estoy, que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que me van a ustedes que ya sé que soy el elegido. Igual que Preboste sabía que era el elegido 2 años antes, y se estuvo preparando todos los sábados Preboste porque era el elegido para sustituir a Bergoglio. Que todo esto es una agenda, lo venimos diciendo, Agustín. No siguen a Cristo, siguen a la agenda. Eso es. Y además, Reyes Ayral es el portavoz del falso vidente, el padre Michel Rodríguez, que falla más que una escopeta de feria y yo creo que no está muy bien de la cabeza. Sí, lamentablemente no. Quemó su casa, la casa de sus padres, de su familia, la quemó porque decía que estaba embrujada, que estaba endemoniada. Este hombre realmente necesita oraciones y un buen exorcista que le liberara. Con todo respeto, nos da pena, pero está confundiendo a muchísima gente. Y la cantidad de supuestas profecías que ha dejado caer y que no se han cumplido, bueno, son terribles. Vamos a saber ahora qué pasa con foros de la Virgen. ¿Cuál es la teoría de estos señores? Que yo vi a su director en una ocasión, en un discurso que dio en YouTube, donde era absolutamente bergogliano al 200%. Es que estaba asumiendo todas las mentiras de la agenda bergogliana. Y este señor, ¿qué teoría trae? ¿Qué nos quieres decir, Agustín? Bueno, pues yo creo que por supuesto que son disidencia controlada, un producto de la masonería para que la gente oiga hablar de los últimos tiempos y nunca jamás resuelva. En lugar de llamarse foros de la Virgen, tendrían que llamarse foros y la Virgen. El de foros y la Virgen, porque realmente ahí no está la Virgen. Es una especie de fondo de pantalla que siempre tienen, pero nunca jamás le hacen caso de verdad a la Virgen. Y dijo que, explicando la profecía de San Malaquías y de Garabandal, que después de Benedicto ya comenzaba el final de los últimos tiempos. Y añadió que eso no impedía que siguiera habiendo papas. ¿Se puede tener la cara más dura? Si la Virgen ha dicho, vamos a ver, con los dedos de la mano, que hay que contar 1, 2, 3 y 4, y que después del 4 se acaba, no diga usted que también la Virgen ha dicho que se puede contar 5, 6, 7. Eso no ha dicho la Virgen. Hombre, y yo le puse un mensaje explicándole los errores, la interpretación del papado, lo que dijo la Virgen en Umbe, y me lo borró. Me hizo como una vez me hizo Munilla, que me borró un mensaje cuando le dije que Bergoglio no podía confesar porque no era sacerdote. Así es, Agustín. El problema de Foros de la Virgen, como tantos otros de estos canales que has nombrado o vas a nombrar,
es que al final son oficialistas o son disidencia controlada o lo que quiera que sean, pero todo al final marean mucho la perdiz, te dicen cosas muy interesantes en algunos vídeos y claro, la gente pues en ese afán de saber, de querer saber del morbo, de la curiosidad, pues mira, ahora habla de esto, ahora habla del encuentro interreligioso de no sé cuántos, y entonces ven foros de la Virgen, que tú la llamas foros sin la Virgen. Bueno, pues claro, pero ¿para qué? Porque al final el objetivo es llevarte al oficialismo a creer que Bergoglio y Prevoste son papas. Y al final, claro, eso es no informar, eso es confundir. Eso es que la gente no termina de resolver. ¿De qué sirve llevar muchos años pensándose si dar el paso si al final no lo das? Que no sirve de nada. Eso está peor, ¿no? Como el que se tira muchos años de novio y al final nunca se decide a casarse. Mira, para eso, dedícate a otra cosa, hijo. Efectivamente, Agustín, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo empecé a pensar que Bergoglio no era papa en el año, sobre todo en el 18. Antes ya sospechaba, 16, 17, pero en el 18 yo estaba bastante convencido, pero no me atrevía a dar el paso, Agustín. Lo he contado más de una vez, por culpa de estos personajes, sobre todo monseñores, obispos y cardenales, que públicamente, algunos que supuestamente defienden muy bien la sana doctrina, como Cardenal Sara, como Schneider, como el Cardenal Burke, que el Papa Francisco, y yo no me atreví a dar el paso, lo he dicho, pero es muy importante eso que tú dices, resolver, que la Virgen nos dice, hay que resolver, especialmente los sacerdotes, no te quiero decir nada ya los obispos, porque tenemos que estar en la verdad, no podemos dejarnos arrastrar por falsos papas que están al servicio de una agenda satánica. ¿Y qué pasó? Que gracias a una persona que me ayudó, pude dar el paso de asumir un acto de voluntad, es decir, en marzo, lo recuerdo perfectamente, marzo del año 19, no es papa, de acuerdo, lo asumo, lo acepto, digan lo que digan estos monseñores que me confunden. Y ahora tenemos canales como Foros sin la Virgen, Reyes Airal y tantos otros que nos confunden a la gente haciéndoles creer, mareando la perdiz, pero ¿qué es el Papa Francisco y qué es el Papa León XIV? Los curas son muy culpables porque demora la decisión. Por ejemplo, Olivera Rabasi dijo al poco de llegar Prevoste, a los 2 meses, no sé si lleva poco tiempo, que de momento no ha dicho ninguna herejía. Vamos a ver. O sea, usted, primero, padre Olivera Rabasi, se va a centrar únicamente en ese criterio para ver si es papa o no, y todo lo que hemos visto antes de derecho, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que no hay que esperar, que la Virgen ha dicho ya que resolvamos, porque están todas las pruebas. Si no, esta pregunta no podría entrar en el examen que será el aviso, sobre todo para los curas. Entonces, esperar con un rival tan astuto a que diga una herejía flagrante por escrito en una encíclica no va a suceder. Efectivamente, Agustín, y León XIV ya no hay que esperar a que diga herejías. Es que él ha asumido todo el antimagisterio de Bergoglio plagado de herejías. Si él ha dicho que es de obligada fe o cumplimiento o asentimiento, ¿qué más herejías necesitas que diga, Agustín? Claro, por ejemplo, Prevoste, como se adhiere al falso magisterio de Bergoglio, y Bergoglio dijo que lo que hicieron los obispos de Buenos Aires en el año 16, de darle la comunión a 30 parejas de adúlteros, era lo correcto, Prevoste ya un hereje, padre Olivera Rabasi. Ya Pues se lo claro, acabo de demostrar. Pero sin duda, ¿y qué me dices de fiducia súplicas? Que León XIV recientemente ha hecho unas afirmaciones, unas declaraciones diciendo que en fiducia súplicas no se oficializa la bendición del pecado, pero ¿a quién quiere engañar, señor León XIV? Si usted ha dicho eso, usted ha mentido, porque los datos objetivos, negro sobre blanco, están ahí en ese documento. La bendición oficializada de las parejas en pecado mortal. Eso es un hecho que nadie en su sano juicio y si es mínimamente honesto puede negar. Y sin embargo viene este señor Agustín y declara que en fiducia súplicas no se bendice el pecado, pero ¿a quién quiere engañar este hombre? Pero como luego aparecen legión de obispos como Munilla regateándose a sí mismo para cuadrar el círculo de fiducia súplicas, a la audiencia la vuelven loca. Por eso tienen tantísima culpa los obispos, que son peores que demonios. Vamos a seguir con la teoría del papado ficción. Vamos a nombrar al canal Tectón. El canal Tectón recientemente hizo una propuesta y era la de que León XIV puede ser el continuador directo de León XIII, porque León XIII tuvo la visión del demonio y entonces puede ser que León XIV sea el que restituya la tradición. A mí, ¿sabes a quién me recuerda el de Tectón? A un detective
que llega a la escena del crimen y hay colillas y toma fotografías y toma muestras de ADN y se tira allí 3 horas y después dice, ya he llegado a la conclusión, y dice solemnemente, aquí se ha fumado un lince, vamos. O sea, a estas alturas no hay que esperar a ver colillas para llegar a la conclusión de que se ha fumado, porque eso es obvio. Resuelva el crimen, encuentre al asesino, se trata de eso, pero eso no lo quieren hacer. Bueno, pues que este detectón, pues eso habla del futurible, de que quizás sea el continuador de León XIII, porque si dijo tal y cual, pero sin embargo, ¿qué pasa con lo que dijo León XIV? De que, bueno, de momento, hablando del homosexualismo, no voy a cambiar nada, no se va a cambiar el magisterio, la doctrina, pero ¿cómo que de momento? ¿Desde cuándo la Iglesia se puede plantear el matrimonio homosexual o cualquier otra de estas cosas? Es que no se puede hablar de momento, y esto lo ha dicho León XIV, otro que habla de futuribles, de algo que no se puede cambiar, ¿y no se dan cuenta de eso? Es que a estas alturas, en este tema que ya está explicado, hablar a futuro es engañar al pueblo, porque hay cosas que sí son a futuro, a ver, hechos que sucederán, claro, pero otras, si ya están dogmatizadas, conocidas y estudiadas, no hay que ponerlas en observación a futuro. Eso es una necedad, eso son ganas de confundir, de no querer resolver. Eso es un juego sucio. Claro, a futuro es lo que tú decías antes, es una especie de no me comprometo porque como a futuro, yo puedo decir todo, a futuro seré bueno, es como los periódicos que apoyan al gobierno, siempre titulan a futuro, el gobierno hará, el gobierno construirá, el gobierno se reunirá, a futuro, claro, 4 años titulando a futuro, para exculpar siempre al gobierno, ¿no? En lugar de denunciar lo que ya ha hecho, ¿no? Siempre a futuro, cosas que suenan bien, ¿no? Bueno, mi Nutella, ¿qué decir de mi Nutella? Mi Nutella, pues se ha autonombrado gran prelado y ha recibido un caluroso aplauso, pero en fin, es que no merece la pena ni que dediquemos más tiempo a analizar de dónde viene mi Nutella, las barbaridades que dijo en su día mi Nutella en referencia a la Sagrada Forma, en las misas en las que se nombraba Bergoglio, en fin, y ahí está mi Nutella. Pero tiene su público, este tipo de líderes siempre han tenido su público, ¿no? Y bueno, ahí está el hombre, ¿no? Se ha votado a sí mismo, se ha autoproclamado y, bueno, pues una pena que siga Sí, ha ganando. dado el primer paso, tiene mucho apoyo, muchísimo apoyo, que ha conseguido pues convencer a mucha gente, tiene ese poder de seducción. Y bueno, yo rezo todos los días por Don Minutela, que lo sepa. Todos los días rezo por él, igual que rezo por personas vinculadas a él, que son un poquito agresivas, rezo porque no deseamos ningún mal a ellos ni a nadie, pero lo que no nos gusta es que estén arrastrando a esta confusión. Lo primero, con la confusión que hizo de apartar a la gente de la comunión, de las misas, decir que eso era el cuerpo del anticristo, etcétera. Teorías muy raras, y ahora autoproclamarse el gran prelado, que es el paso previo para decir que es Pedro Romano. En fin, no vamos a decir nada más. Rezamos por usted, don Minutela. Queremos lo mejor para usted, que usted sea santo en la verdad y que no confunda ni haga daño a nadie. Eso es lo que deseamos para usted. De Chionchi, ¿qué podemos decir, Agustín? Nada, muy poco, que es una pena que con los grandes aportes que en su día hizo Andrea Chionchi para demostrar que Benedicto estaba en sede impedida, eso ha sido un trabajo muy valioso. Pues ahora parece que se ha sacado de la manga el que Benedicto nombró a un regente y que de esa manera Preboste puede ser papa. Bueno, es que mejor ahí no entrar ni a tratar de comprender por qué dice eso y en base a qué. Pero nos tiene que servir esto para saber que aquí nadie es infalible. Por eso no se pueden poner las esperanzas en hombres, ni siquiera en nosotros. Nosotros, hombre, lo que ya está hecho y demostrado de UNB, claro, eso está ahí, ¿no? Aunque nos volviéramos no locos. digas ni siquiera en nosotros, porque algunos van a decir que eso es muy arrogante, decir ni siquiera en nosotros. No, me refiero, vamos a ver si lo explico yo bien sin que esto parezca presunción. Si nosotros acertamos en la interpretación de estos mensajes, no es por nosotros mismos, sino porque somos dóciles a la Virgen y por eso acertamos, no por nosotros mismos. Pero
no tenemos la promesa de la Virgen de que no vamos a cometer pecado, de que vamos a ser santos. ¿Eso dónde está escrito? En ningún sitio. Entonces, a nosotros nos tienen que ver como elementos de la Virgen, no como que nosotros dos, por nosotros mismos, somos unos fenómenos, no, porque si nos apartamos del trabajo que venimos haciendo y tiramos por otros senderos, ya por supuesto que perderemos esa gracia y podremos ser falibles. Entonces, a nosotros hay que hacernos caso en tanto y cuanto no nos apartemos de la línea de la Virgen. Si se nos fuera la cabeza, Dios quiera que no, o cometiéramos pecados, o nuestra situación profesional, familiar, lo que fuera, entrara en desgracia, ¿qué significaría eso? Bueno, pues que somos hombres, podemos pecar, eso no desmerece el trabajo anterior, pero si alguien fuera tan insensato de que nos viera como infalibles, se llevaría una decepción, evidentemente, porque no estamos llamados a eso, ni a ser el presidente de España, ni a ser el gran monarca, ni a ser cardenales con Pedro Romano, ni a ser arrebatados ahí delante de todos, que no estamos llamados a eso, estamos llamados a explicar los mensajes de la Virgen de Umbe. Entonces, el problema está en que hoy día el pueblo, una porción de pueblo, quiere líderes, quiere figuras, quiere referentes humanos. No, si de verdad esos referentes humanos no están como sarmientos unidos a la vid que es Cristo, entonces no valen. Todos somos útiles en tanto y cuanto estemos unidos a Jesús. Si no, no. Esa es la idea, vamos, nada nuevo. Totalmente, Agustín. Bueno, entonces recuerda muy brevemente por qué consideras que ahora la situación es más catastrófica, oscura, de niebla, que cuando en el año 2021 empezamos a hablar de Umbe, a pesar de que tenemos todo el temario explicado. La Virgen nos ha ayudado a entender todo y se ha explicado todo. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que es peor por varias razones. Primera, porque la percepción es de que como se ha ido Bergoglio, la presión se ha aliviado. Es una percepción, pero no podemos dejarnos llevar por percepciones. Hay que profundizar más. Otra razón puede ser que como la mayoría de la gente en estos años de Bergoglio no ha resuelto y no le ha hecho caso de verdad a la Virgen, pues los errores se van fijando en el entendimiento de las personas. A ver, si alguien lleva 50 años profesando las ideas del Partido Comunista, le será muy difícil deshacerse de ellas de viejo. En fin, no hay que llegar a ese extremo de abundar en la obstinación y en el error, ¿no? Así que ahora estamos peor también porque hay más mentiras en las redes y porque el mundo pues está a punto de entrar en convulsiones y queda poco tiempo para cambiarse de bando y pasar de la niebla a la luz. Entonces, por eso estamos peor, sí. Desde luego, lo de más mentiras en las redes es terrible. La cantidad de canales creados por inteligencia artificial a raíz de la venida de este preboste. Acuérdate, aquel también que Paloma se inventó ese canal de Cónclave, ¿cómo era Cónclave? No sé. Cónclave Informa. O sea, imagínate, ¿desde cuándo se ha visto que se cree un canal de YouTube para preparar un cónclave? En fin, todos son cosas muy llamativas que nunca habíamos visto y recordemos, esta prueba es como nunca la ha habido ni la habrá. Esto es una prueba muy seria, Agustín. Sí, pero por eso nosotros tenemos ya como último consejo que no apartarnos de lo que ya sabemos. Más que saber muchas cosas, hay que saber cosas buenas, los mensajes de la misión de la Divina Misericordia en Texas, el libro azul del Padre Gobi, las Mariofanías aprobadas, Prado Nuevo, en fin, todas las que sabemos que son verdaderas, independientemente de cómo sean los videntes o cómo hayan sido. Siempre traemos el ejemplo de Peña Blanca. Con ese pobre vidente además se ensañaron, lo hormonaron y terminó mal. Pero eso no significa que Peña Blanca no sean verdaderas. Son, por supuesto que son verdaderas. Sí, terminó mal, pero no tan mal porque sabemos que murió reconciliado con Dios en gracia, confesado además por un chico que tuvo la vocación gracias a esas mariofanías. En fin, la Virgen, a pesar de todo, le alcanzó la gracia de morir reconciliado con Dios, maravilloso. Y es lo que mucha gente no entiende. Pero precisamente porque el vidente se empezó a desviar, precisamente eso te indica la gracia gratis date total, que significan unas mariofanías, que no dependen de la santidad del vidente. A pesar de que el vidente no fuera santo, pues el cielo quiso elegirle para dar esos mensajes. Todo es gracia y todo tiene que basarse en nuestra correspondencia a la gracia, que eso Dios nos lo pide.
Y voy a terminar contando un pequeño detalle, algo bonito, que nos demuestra cómo la Virgen está pendiente de nosotros y cómo hay una armonía entre sus apariciones y sus mensajes. El otro día vimos que se celebró la fiesta del santo San Simón de Rojas, muy poco conocido, un santo muy mariano. A la mayoría de la gente ni le sonará San Simón de Rojas. Y yo tuve la intuición de que tal vez teníamos que abundar un poquito en San Simón de Rojas, pero no sabía muy bien por qué. Y le pedí a la Virgen que me diera un chispazo, una iluminación, y nos ha dado ese chispazo. San Simón de Rojas fue nombrado por la Santísima Virgen en sus apariciones aprobadas de Chauchina, Granada, bajo la advocación de la Virgen del Espino, aprobadas por Benedicto XV. La Virgen se apareció el lunes santo del año 1906, en el término de Santa Fe, en Granada, aprobadas. Y la Virgen le dijo a Rosario Granados: encomiéndate a mi hijo San Simón de Rojas. Imaginemos, para que la Virgen, esto, hasta donde yo sé, es bastante inaudito, que la Virgen en una aparición encima aprobada nos encomiende a un santo particular. Bien. Pues busqué información sobre San Simón de Rojas y fue el confesor, 3 siglos antes, cuando vivió, del caballero de Gracia, Jacobo de Gratis. Y este caballero, que tuvo una vida muy azarosa, muy longevo, era un hombre de dinero acaudalado, pero hizo mucho bien. Fundó varios conventos, uno de ellos el convento del Caballero de Gracia, donde 3 siglos después se apareció la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. El padre Simón de Rojas fue el confesor de Jacobo de Gratis, el italiano que llegó a Madrid en el siglo XVI. Entonces, bueno, pues hay una conexión entre el padre Rojas, confesor del caballero italiano Jacobo de Gracia, que fundó el convento donde la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias se apareció en revelación aprobada, Sor Patrocinio, el 13 de agosto de 1831, el único día 13 en el que en Fátima no pudo aparecerse la Virgen, 13 de agosto, porque estaban presos los pastorcitos, y la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, nos lleva acompañando especialmente para dar a conocer sus mensajes en Umbe desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues que San Simón de Rojas interceda por nosotros, porque los santos, aunque no sean conocidos, no están en el olvido. La Virgen, además, claro, es un santo. Se refirió a él como: encomiéndate a mi hijo, a mi querido hijo. San Simón de Rojas tiene una biografía muy bonita y recomendamos que se lea lo que hizo este santo por la Virgen, muy mariano. De acuerdo, Agustín, pues con esto concluimos, encomendándonos a este santo y a Nuestra Señora Reina de todos los santos, a San José como siempre, que es nuestro santo patriarca, y encomendamos a todas aquellas personas y canales que hemos nombrado en el vídeo de hoy, pidiéndoles al cielo, a estos santos, con su intercesión, la gracia de que puedan todas estas personas recibir las gracias que necesiten para poder estar en el camino de la vía sacra de la luz, de salir de la confusión, porque esto es terrible. Esto es una prueba donde la niebla predomina y solamente con una gracia muy especial de la Virgen podemos atisbar el camino correcto. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.